Lo invito a que abra su Biblia en el Salmo 15. Queremos hablar de un mensaje esta mañana que se habla la pregunta crucial. Sí, vamos a encontrar este salmo en el cual solamente 5 versos, pero vamos a empezar para leerlo completo. Una vez aquí ese salmo de David que dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra de justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá siempre firme. Padre, te agradecemos por la verdad, las verdades que estamos escuchando, por todo lo que tú haces por nosotros. Oramos esta mañana por tu gente, de que tú puedas aclarar nuestras mentes y nuestros corazones, que estemos atentos a lo que tienes que compartir y que nosotros podamos cambiar nuestro corazón y nuestras vidas, acercarnos más a ti. Te agradecemos que tu amor por nosotros es incondicional. Y esperamos con ansia ese día en el que estaremos siempre en tu presencia. Gracias por Jesús. Amén. Como la mayoría de ustedes saben, que recientemente me tomé un año sabático, lo cual aprecié mucho. Durante mi año sabático, Gail y yo visitamos algunas otras iglesias y yo lo hago por esta razón. No lo hago mucho, pero cuando lo hago me gustaría saber qué hay por allá, me gustaría darme una idea de qué es lo que están haciendo otras iglesias y más o menos de entender lo que hacen. Y déjame que le diga que hay unas iglesias muy sólidas, pero le puedo decir que siempre estoy contento de regresar a Lakeside. Mientras yo me senté en algunos de estos servicios de adoración, vi la pregunta que muchas veces preocuparía a la gente en bastantes congregaciones. Y no es solo una pregunta, es más bien, es una pregunta muy crucial. Le digo que es pregunta crucial porque es una pregunta que se le hace directamente a Dios por David. Y la pregunta es: ¿qué requiere el Señor de nosotros? Realmente alguna gente diría que el Señor no requiere nada de nosotros. Yo no creo que requiere nada de nosotros. Desafortunadamente, muchos creyentes profesantes encontrarían una pregunta como esta realmente ofensiva. Y yo le digo esto porque cuando vemos el ambiente relajado y bebedor de café de muchas iglesias contemporáneas, la noción es tan extraña, como que es algo tan extraño que el Señor quiere algo de nosotros. Dios quiere algo de nosotros. Podemos darle algo a Él. El Dios del siglo XXI solo nos pide que nos presentemos. Ven y tal como eres. No hay preguntas, no hay requisitos, solamente entra. Ahora, para ser justos, hay muchas iglesias que han levantado demasiadas barreras hechas por el hombre, que han también obstruido legítimamente la adoración pura de Dios. Pero con demasiada frecuencia las iglesias han tratado de deshacerse de cualquier preparación, de cualquier requisito, cualquier conducta reverencial en forma de adoración. En efecto, hay una informalidad en la mayoría de la iglesia de hoy en día, una falta de atención de cómo podemos acercarnos al Señor. Hemos olvidado muchas cosas de las que se nos exigen y no nos preparamos como audiencia en frente a un rey. En el Salmo 15 vamos a ver que hay una manera correcta y apropiada de acercarse al Señor. Y vamos a ver que en la salvación realmente venimos como somos, pero en la santificación no debemos quedarnos ahí. Amén. Y al hacer esta pregunta, ¿qué quiere y qué requiere el Señor de nosotros? Nuestro enfoque no está solo aquí para ver quién puede entrar al reino, sino quién puede ser recibido calurosamente por el mismo Rey. Vamos a ver que la condición espiritual de nuestra vida le importa a Dios en una medida de cómo nos acercamos a Él, de que las palabras de nuestros labios deben de coincidir con la integridad de nuestras vidas. Este salmo se enfoca en cómo debemos vivir si queremos disfrutar de la comunión con Dios. No es como obtener la salvación y tener un acceso a Dios. En este salmo nosotros vemos sobre los hombros la justificación.
Este salmo está remachado en la santificación y nos habla de que estamos salvos por gracia a través de la fe, pero solamente es el principio, no el final. A Dios le importa cómo nos comportamos ante Él. Dios exige que nosotros tengamos una pureza de corazón, un caminar de santidad personal delante de Él. Y como creyentes nosotros debemos de entender que la salvación es gratuita, pero que no tenemos una responsabilidad moral y una obligación espiritual que más bien nos motiva a caminar dignamente en frente de Dios. Ahora, cuando usted ve este salmo, nosotros vemos algo que es bastante sencillo. En el versículo 1, David hace una pregunta crucial. En el versículo 2 al 5, nos da una respuesta cuidadosa. Y en el versículo 5 nos da una promesa reconfortante. En todo esto, quiero que veamos lo que califica para morar y permanecer con Dios para siempre. Vamos a ver que sin la justicia que tenemos en Cristo, a través de Cristo, ninguno de nosotros sería apto para morar en la presencia de Dios o calificaríamos para ser ciudadanos del reino de Dios. Comencemos con el versículo 1, donde David hace una pregunta crucial. Él dice: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora usted puede notar que nuestra lectura anterior de las escrituras de Salmo 15 tienen sorprendentemente una semejanza en la composición del Salmo 24. No hay duda de que históricamente estos salmos están relacionados con el traslado del Arca del Pacto al monte de Sión. Vemos que la primera tienda se refiere del tabernáculo, y recuerde que aquí están hablando que mientras los israelitas se andaban por el desierto, había una colina sagrada. Esa referencia es el monte Sión en Jerusalén. Entonces David pregunta: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? Es la misma pregunta que David hace en el Salmo 24:3. ¿Y cómo estamos aquí históricamente? El arca estaba ahora en el tabernáculo de David, que se había levantado en el monte de Sión. Y porque esto es importante que nosotros entendamos, porque David conocía la seriedad de acercarse a Dios, la seriedad de adorar a Dios y venir a su presencia. Y esto no era una cosa pequeña o algo insignificante. Esto no era una plática casual. Lo que quiero darle es un poco de historia de cómo sucedió esto para que usted entienda el sentido de la espera de lo que estamos hablando. Usted va a ver en el 1 de Samuel 5, vamos a ver que la arca se llevó porque los filisteos la tenían. Y entonces ellos la llevaron a la casa de Dagón. Dagón era un dios filisteo. Y cuando ellos pusieron el arca al lado de Dagón, al otro día llegaron y ese ídolo falso estaba boca abajo en el piso. Y usted pensaría: posiblemente un accidente. Entonces lo levantaron, regresaron al otro día y se dieron cuenta que ese ídolo falso no solo cayó, pero estaba decapitado y sin manos. Entonces, ¿qué pasó de aquí? Entonces viene Dios y aflige a todos con tumores. ¿Y qué cree que hicieron? Que se querían deshacer del arca. Trajeron al arca a la ciudad de Gad, y entonces en la ciudad de Gad la gente fue afligida con tumores. Y en gran pánico, 7 meses después de tener el arca, los filisteos la trajeron de vuelta y dijeron: tenemos que sacar esto de aquí. Así que después de 7 meses de tener el arca, ellos llevaron de nuevo a un lugar que se llama Bet-Semes, en el cual nos dice que Dios mató a más de 50,070 hombres por mirar el arca irreverentemente. ¿Entiende esto? Nosotros vemos en el 1 de Samuel 6:15, los hombres de esa ciudad se dijeron ahí: ¿quién puede estar delante del Señor, de este Dios santo? Yo lo entiendo, ¿lo ve? Si usted estuviera ahí, usted hubiera preguntado lo mismo. Esto es imposible. El arca fue dejada en la casa de un hombre llamado Abinadab, y años más tarde David se encargó a 2 hermanos, Usa y Ahío, a que la trasladaran a su hogar final de Jerusalén. Lo vemos en el 2 de Samuel 6:3. Cargaron el arca en una carreta
Y en un momento dado, los bueyes que tiraban de la carreta se tropezaron y Usa extendió la mano para evitar que se cayera el arca en el piso. Y entonces nos dicen que la ira de Dios se encendió y mató a Usa en el acto. Incluso nos dicen que David tenía miedo en ese momento. Cuando usted ve en la superficie, parecía que Usa estaba haciendo algo bueno, ¿no? Digo, yo pensaría lo mismo, pero piense esto. Esta arca era sagrada y era muy claro en las escrituras que decía el Señor que eso no se tenía que transportar en una carreta, pero se tenía que transportar a pie en unos postes insertados a través del arca, asegurándose de que ninguna mano humana la tocaría. Pero en su esfuerzo de evitar el arca por ser profanada por el lodo, Usa asumió que sus manos estaban menos contaminadas que la tierra y eso le costó la vida. El arca fue llevada a la casa de Obed-edom, el geteo, y permaneció ahí durante 3 meses. Finalmente, David llevó el arca al tabernáculo del monte Sión en Jerusalén. Así es más o menos como es que llegó el arca hasta Jerusalén. Espero que con estos antecedentes limitados pueda usted darse cuenta del versículo 1 que es tan crítico. No es una cosa poca estar en la presencia de Dios. Amén. Es un asunto bastante importante. Nosotros leemos una vez que nosotros no podemos ni mirar a Dios y vivir. Para morar en su presencia exige un alto grado de atención y reverencia. Esta pregunta en el versículo 1 tiene implicaciones inmediatas y futuras. En el tiempo de David, él sabiamente preguntó en el 2 de Samuel 6 y 9, ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? Yo tendría miedo, yo lo pensaría. Él sabía que la seriedad de esta, si Dios era santo y lo que representaba esto. Así que David dijo, si Dios es santo, que lo es, y el hombre es pecador, que lo es, ¿cómo puede verdaderamente morar en el tabernáculo de Dios? ¿Cómo puede un hombre simplemente estar en la presencia del Señor? En hebreo, permanecer significa residir, habitar o permanecer permanentemente. Aquí esa es la idea. ¿Cómo puedes permanecer permanentemente? De manera similar, Dios pregunta, ¿quién podría morar en el monte santo de Dios? En hebreo, esto conlleva la idea de establecer, permanecer o residir. Así que ambas palabras llevan la idea de una morada permanente con Dios. En otras palabras, ¿cómo es que el hombre puede permanentemente estar en la presencia de Dios? Y esto hace que la pregunta de David sea aún más importante si se tiene en cuenta que algún día si usted miraba o tocaba el arca era suficientemente para matar a un hombre, ¿cómo podía uno atreverse a ser huésped permanente en la casa real del Señor? Pero esta pregunta también tiene implicaciones futuras, implicaciones para nosotros. ¿Cómo podemos también morar con Dios? La peregrinación en nuestra suerte aquí abajo. Y aquí nos está diciendo David acerca de la permanencia cuando el Señor va a vivir por siempre y nosotros habitaremos con Él en el paraíso. Así que generalmente es hablando, ¿qué es lo que nos califica para que nosotros estemos ahí? ¿Cuál es el carácter que Dios aprueba o que a Él le agrada para que podamos nosotros algún día habitar en su casa? ¿Quién es apto para ser incluido en una relación permanente para siempre en la presencia de Dios? Este es el predicamento de la humanidad ha enfrentado desde el jardín de Edén. Amén. Es una pregunta que debe de hacerse en la iglesia. Charles Spurgeon reformuló la pregunta de esta manera. ¿Quién será ciudadano de Sion y habitante de la Jerusalén celestial? La pregunta se plantea porque no es pregunta, porque es una pregunta. No todos los hombres tienen este privilegio. Es más, incluso entre los profesantes hay extranjeros de la comunidad que no tienen relaciones secretas con Dios sobre la base de la ley. Ningún hombre puede morar con Dios porque no hay nadie en la tierra que responda a los justos requisitos mencionados en los versículos siguientes. Veremos claramente que solo nuestro inmaculado Señor Jesús, aquellos que son conformados a su imagen, pueden estar de pie con aceptación ante la majestad de las alturas.
Ahora, antes de continuar, quiero transmitir dos formas en las que el Salmo ha menudo ha sido malinterpretado. En primer lugar, este salmo a menudo se lee como nada más que una lista de requisitos, algo así como una lista de moralidad, como de obras justas que dice, hice esto, hice el otro, hice aquello. En otras palabras, hay cosas aquí que nos hacen que seamos más agradables para el Señor. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido problemas preguntándose si el Señor realmente los va a aceptar? Eso puede ser un problema, porque usted entiende, déjeme que le recuerde que la pregunta de David no es acerca de cómo alguien puede ser justificado ante Dios, sino más bien es una pregunta acerca de cómo alguien ya tiene una relación con Dios y puede experimentar una comunión con Él de manera más completa y consistente. Por lo tanto, esta pregunta tiene que ver más con la seguridad de la salvación que el logro de la salvación. En segundo lugar, en el otro extremo de la escala, estos requisitos a menudo son completamente ignorados por aquellos que dicen que la gracia inmerecida de Dios niega de cualquier necesidad de guardar los mandamientos de Dios. Esto conduce inevitablemente porque yo estoy salvo por gracia, yo estoy bien, yo no necesito nada. Y esto inevitablemente conduce a un descuido moral. En otras palabras, un completo desprecio por la ley de Dios. Lo que dice, yo no vine aquí para remover la ley, sino para completarla. Lo que el Salmo 15 dice, lo que nosotros leemos en el primero de Pedro 1:16. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Esa es la meta. En este discurso de David al Señor implica que Dios y solo Dios tiene la autoridad para determinar quién puede acercarse a Él. Aquí no hay reglas hechas por el hombre, pero Dios tiene reglas y somos gobernados por sus leyes morales. Amén. Nosotros estamos gobernados por Dios. Nosotros debemos de ser la gente santa, como dice la Biblia. Y a mí siempre me asombran los creyentes profesantes que no ven ninguna obligación de obedecer las leyes de Dios, alegando que están bajo un nuevo pacto y ya no es necesario. Si bien tanto el moralismo usa la Biblia para hacer mejores personas mejores y a las buenas personas más agradables, es la idea de que la gracia nos libera de obedecer cualquiera de las leyes de Dios. Esas cosas se deben de evitar. Nuestra santificación, nuestra necesidad y deseo de ser conformados a la imagen de Cristo no es opcional. De hecho, es una de las evidencias de una fe cristiana genuina. Y ahora, ya que hemos visto la pregunta crucial, ahora vemos la respuesta cuidadosa de David registrada en el versículo 2 al 5. Nosotros vamos a ver la característica de la integridad cristiana que deben de ser evidenciadas porque en Cristo. Estas características usted se va a dar cuenta que vienen alternadas en trillizos de descripciones positivas y negativas. Y le voy a decir que estas son las cosas que forman la base sólida de lo que es nuestra creencia. Y quiero que ponga atención como en el versículo 2 hay 3 descripciones positivas. El que anda con integridad, obra justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, usted puede inmediatamente aplicar esto de un modo práctico, pero tenemos que aprender algo, que nosotros tenemos que ponerle pies a nuestra fe. Aquellos que son aceptables ante Dios practican su fe. ¿No es cierto que a menudo juzgamos la verdadera espiritualidad principalmente por la aptitud intelectual de nuestros hermanos en la fe? Es donde nosotros tenemos la tendencia a gravitar. Hombre, él suena como un sano en la teología bíblica. Realmente sabe de lo que habla. Tiene un gran discernimiento. Él habla tan bien, tan piadosamente. Mire todas las escrituras que aquella persona ha memorizado. Ahora escuchen, en sí mismas, esas son cosas buenas y necesarias. Pero mi punto aquí es de que yo no quiero hacer esto menos, pero mi punto que quiero hacer aquí es que David está mucho más preocupado de cómo se vive en frente del Señor.
Él muestra que la adoración aceptable delante de Dios es evidencia no tanto de una justicia de palabras, sino más bien una justicia por obras. Y vemos esto enseñado a través de las Escrituras. Por ejemplo, usted piensa en los requisitos para los ancianos y diáconos. Vemos en 1 de Timoteo 3, 1 a 13, Tito 1 del 5 a 9, todos los versículos excepto el Tito 1 a 9 aluden a las cualidades del carácter de los líderes que deben de tener para calificar para la obra de un ministerio. En ninguna parte Pablo Asca pregunta cuáles son los títulos, dónde fuiste a la escuela, cuáles son tus credenciales teológicas, pero eso no es lo más importante. Pablo está más preocupado con cómo practican su fe, pero ¿cuál es la evidencia de cómo luce un cristiano? Pero con demasiada frecuencia, la forma en que uno practica la fe cristiana se ve eclipsada por lo que sabe sobre la fe. Yo estoy convencido de que Jesús no pudo conseguir un puesto en muchas de las iglesias hoy en día, simplemente porque te has graduado del seminario. Fuiste a la universidad bíblica, ¿no? Y tú le has predicado a cuánta gente. No, solamente he publicado a pescadores y en dónde vives. Bueno, yo vivo por aquí, por allá, me muevo mucho. No tengo no tengo realmente una casa. Bueno, gracias, Jesús. No, te volvemos a llamar. Yo me podría imaginar que eso pasaría. Ahora, no le estoy diciendo que no estoy quitando la importancia de ser aprobado por nuestro conocimiento para una posición. Lo que yo sí estoy diciendo es de que nuestra habilidad de estar en la presencia de Dios y quedarnos ahí tiene que ver con nuestra fe. Si usted escucha y entiende las Escrituras, usted se va a dar cuenta cómo el Señor siempre ha puesto atención a todas estas cosas. Cuando usted ve los proverbios, cuando usted ve el Sermón de la Montaña, el Salmo 24, primero de Pedro 3 al 5, la Epístola de Santiago, todos estos pasajes hablan de la manera en que debemos vivir nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de que aprendamos las Escrituras y maduremos en la fe? Para que podamos vivir nuestra fe de manera que es agradable a Dios. Nosotros no aprendemos la Escritura para quedárnosla en la cabeza, sino para que podamos vivir de un modo que es agradable a Dios. David nos dice cómo debemos vivir nuestra fe en el versículo 2 al 5, así que volvamos al centro, a lo que es importante y a quien nos dice que debemos de ser gente que camina con integridad. Eso se refiere a los que están sin mancha o irreprensibles, los que son sanos o sin mancha. Se refiere a tener una completa devoción a la voluntad de Dios, una vida que se traduce a una conducta santa. Podemos decir que tenemos que tener integridad, es tener una vida espiritual completa, tener una vida que refleje la piedad en actitud y en acción. Los íntegros son honestos, veraces, justos, puros, éticos y caminan con rectitud moral, viven una vida de coherencia y sinceridad, sin engaños ni pretensiones. La integridad es totalmente traducida de un modo que es completa. Todos los que caminan en integridad caminan de un modo que su vida demuestra ser completa. ¿Qué significa ser práctico? De que no hay discrepancias entre su vida pública y su vida privada. Si tienes una integridad, tú eres quien eres enfrente del Señor y en puerta cerrada. No tienes nada que ocultar. La integridad no es su reputación. No se basa en las opiniones de los demás. No es el éxito que logra. La integridad no es algo que se tenga, es algo que eres. Y quien eres se muestra en lo que haces y dices. Pablo instruyó a los filipenses en Filipenses 1 al 10, sed sinceros, irreprensibles hasta el día de Cristo. Este es un llamado directo a los creyentes para que tuvieran integridad. En nuestras vidas siguió que debemos de estar caracterizadas por la justicia de nuestras obras. Amados, debemos de tener muy claro en nuestras mentes. No podemos divorciar la justificación de la santificación subsiguiente. Usted ve que hay cristianos que exigen con vehemencia, soy salvo por gracia y no por obras.
y sacan sus Biblias y citan Tito 3:5, en el cual dice, Él nos salvó no sobre la base de las obras de nosotros hemos hecho en justicia, sino según su misericordia y el lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Yo digo amén. Y yo digo, tienen absoluta razón. Pero de nuevo, les recuerdo que David no está hablando de la salvación en nuestro texto. Él está hablando de aquellos que algún día reinarán con Cristo y morarán con Él por siempre. Es lo que él está diciendo, aquellos que están realmente han nacido de nuevo, aquellos que han sido llamados a una vida nueva, prueban la realidad de su regeneración a través de sus obras de justicia. Amén. Por favor, amén. Eso me gusta. Si usted está durmiendo, lo puedo despertar. Aquí lo puedo. Usted puede hablar todo el día acerca de que es salvo por gracia, puede hablar como un cristiano, puede vestirse como un cristiano, cantar como un cristiano, pasar el rato con cristianos, pero eso no lo va a cambiar. La verdadera prueba de un cristiano es la evidencia a través de una vida de justicia. No la justicia perfecta o la justicia sin pecado, sino la evidencia de que la inclinación de tu vida es una vida justa, no perfecta. Y eso es exactamente lo que enseña el Santiago 2. El versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, de que alguno diga que tiene fe pero no tiene obras? Esa es como una pregunta retórica, como diciendo, pero lo que es realmente importante aquí lo va a encontrar en el versículo 17. La clave aquí es donde Santiago dice, pero aun si la fe no tiene obras, está muerta y vea por sí misma. ¿Usted ve? Aun si la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma. Y así Santiago concluye el versículo 18 diciendo, pero alguien bien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros estamos salvos por la gracia del Señor, pero las obras es la respuesta de la conversión de nuestro corazón. No son obras perfectas, no es que vivimos sin pecado absoluto, pero el cambio de nuestra vida por nuestra fe es las obras que realizamos. ¿Cómo puede ser? Es como si usted tiene un bote que va yendo por un lago y que ve detrás del bote. Usted ve las olas que va dejando el bote, ¿no? Ahora, entonces yo le digo, usted ve el bote, ve cómo va dejando esas olas y usted ve el motor es la salvación genuina y lo que va dejando atrás son las obras que van causando el cambio en nuestra vida. Así que si usted va en un bote, el motor es la salvación y entonces esas olas que va dejando son creadas por el cambio, por el motor. Juan Calvino en su antídota del Concilio de Trento dijo, por lo tanto, es solo la fe que la que justifica, sin embargo, la fe que justifica no está sola. Nosotros sostenemos la misma verdad al proclamar que somos salvos por gracia, solo por medio de la fe, pero la fe salvadora nunca está sola. Amados, no puede haber verdadera justificación sin evidencia de santificación. La evidencia de una obra de justicia en la vida de un creyente. La gracia de Dios no es una gracia barata. No hay tal cosa. La gracia del Señor nos salvó y ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y el Espíritu Santo nunca puede estar desempleado en los corazones y las vidas de los verdaderos creyentes. Él siempre va a estar ahí. Nosotros pecamos, no somos perfectos, pero nuestras vidas están inclinadas hacia el Salvador y siempre estamos en guerra con nuestro pecado. Notará que David nos dice que nada acerca de la ceremonia ritual, los sacrificios sacerdotales, la impureza ritualista de una religión externa, nada de eso habla él. Y la razón de esto es porque nuestras obras es una justicia moral, es una piedad interna que afecta el exterior de nuestras vidas. Dice que los que moran con Dios también hablan la verdad en sus corazones. Ese es el final del versículo 2. Hoy en día
el que anda con integridad y obra con justicia, el que habla con la verdad en su corazón. Y ahora, si usted ve, perdón, pero déjeme que le diga algo, que alguien que cree que no hay una verdad absoluta, que cree que es objetiva, ellos no están diciendo la verdad. La verdad del Señor siempre está agarrada a la verdad de la Biblia. Y esto quiere decir que nosotros vamos a quedarnos con lo que creemos. Nosotros no somos gente que debemos de estar involucrados con la lengua que usamos para destruir la reputación de los demás. Nosotros no calumniamos. Evitamos halagos y los chismes. Y bien se ha dicho que la adulación es decirle a la cara de un hombre lo que nunca le dirías a su espalda. Y el chisme es decir a espaldas de un hombre lo que nunca le dirías en su cara. Eso es verdad. Y ahora, después de ver estas 3 coplas que presenta David en el versículo 3 que son negativos, entonces nosotros venimos aquí, que nosotros vamos a ver si somos gente que va a poder estar en la presencia del Señor. Dice que toda la gente que puede estar con la lengua bajo control. Yo no sé usted, pero a mí me pongo un poco nervioso cuando pienso enfrentar los pecados de la lengua con respecto en frente del Señor. ¿Alguien está conmigo? Ha de tener mala memoria. En efecto, en Filipenses 2:14, Pablo dice: haz todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. ¿Usted ha hecho eso? ¿Cuándo usted se queja? No se siente satisfecho. ¿Ya ve? Y entonces regresamos a Santiago, en el cual nos está diciendo del uso incorrecto de la lengua, en la cual nos dice que la lengua puede prender un fuego, puede crear un infierno mismo y que puede crear una vida que parece un infierno. Usted ve que ningún arma en la tierra ha causado tanto más daño a otra persona que la lengua. Hace muchos años prediqué acerca de Santiago 3 y hablé de este mensaje, el arma detrás de nuestros dientes. Eso es lo que la lengua. Debemos hablar nosotros con justicia, amabilidad y veracidad. Incluso cuando en nuestro corazón queremos decir cosas malas. Dice, sabias son las palabras de un amigo. Una de las cosas que el Señor odia en los Proverbios 6:17, odia una lengua mentirosa. Amados, controlar la lengua es una de las partes del cuerpo más difíciles de tener bajo control. Amén. ¿Y qué es lo que está diciendo David? Que usted tiene que poner atención de lo que sale de su boca. Continuando en el versículo 3, dice que el que no causa daño a su vecino. Y cuando los escribas le dijeron le preguntaron los israelitas le preguntaron a Jesús, ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Y Jesús respondió, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solo un Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La segunda mitad dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dijo Jesús, no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Y de qué está hablando David aquí? Nosotros como creyentes no deberíamos de dañar a nuestro vecino, no debemos hacer cosas que dañan a otra persona de un modo o de otro, especialmente en un modo que usted no lo desearía en su propia vida. Usted ve, recientemente estuve bajo prueba. Yo vivo en un lugar donde solamente estaba yo saliendo de mi estacionamiento y cuando iba yo en reversa, y de momento sentí un golpe en la parte de atrás de mi camioneta. Y cuando volteo, mi nueva vecina, ella cuando iba saliendo de su casa también no puso atención y se dio cuenta que mi camioneta estaba ahí. Y fíjese que le voy a decir lo que yo estaba sintiendo por dentro, porque yo ya le había hablado del Señor recientemente y entonces yo me quiero bajar de mi camioneta, quiero decir una que otra cosita y cuando estoy peleando con mi carne para decirle, ¿qué hizo? Yo le digo, no te preocupes, todo está bien. Yo estaba tratando de controlar mi lengua, de decirle, no es tu culpa. No que ella dijo que era su culpa, pero bueno.
Y yo pensé, bueno, su salvación posiblemente es más importante que mi abollada camioneta, aunque no. Sabe, cuando uno tiene que ponerle pies a nuestra fe, entonces es difícil, es complicado. Cuando tenemos que vivir de un modo diferente del que nuestra carne dice. Y entonces vemos aquí cuando dice, usted debe de tomar un reproche contra un amigo. Eso se refiere a los que quieren desacreditar a una persona en los ojos de los otros o avergonzar a una persona, burlarse de ella. Y lo que es importante aquí, que la palabra hebrea para prójimo es vecino. Y cualquier persona, un vecino o prójimo, es cualquier persona que no es usted, alguien más que no es usted mismo. En el versículo 4 vamos a encontrarnos con 3 coplas positivas, en la cual dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor, y el que han jurado en perjuicio propio no cambia. Usted ve. La idea aquí es de que el Señor viene y se da cuenta de lo que nosotros valoramos y a quien estimamos. En lugar de envidiar la vida de una persona que está contaminada, sucia o moralmente depravada, o desear tener comunión con aquellos que odian a Dios, esta calificación describe a alguien que desprecia un estilo de vida. En otras palabras, no hay envidia ni admiración por aquellos que viven en libertinaje, como las celebridades de Hollywood, los artistas populares, los atletas famosos. Esto es que hay muchos cristianos que ellos veneran mucho a la gente famosa. Y esto no puede decir que no queremos implicar que odiamos a alguien. Más bien en Mateo 5:44, Jesús nos ha ordenado amar a nuestros enemigos. Pero más bien de lo que yo les estoy diciendo es de que debemos de negar alabar el estilo de vida que lleva gente que no conoce al Señor, que viven en el mundo. Es realmente un gran daño cuando tenemos modelos por seguir equivocados que no tienen nada que ver con el Señor y los idolatramos. ¿Y qué son? Esto va a regresar y lo busca, ¿quiénes son idólatras? Cheque usted, porque sus hijos lo están viendo, van a ver a quién valora, qué es importante para usted. Asegúrese de que ellos entienden en dónde está poniendo usted su corazón y su aprecio, sus valores. Porque si usted tiene los peores ídolos, es mejor no tenerlos. ¿Quién es el que usted le da toda su atención? ¿Con qué gente usted ve que se siente contento de compartir? Usted ha visto, pero asimismo la gente creyente va a alabar a los que aman al Señor. Ayer estábamos viendo en la internet y encontré R.C. Sproul y su eulogía. Y entonces encontré a John MacArthur en lo que hablaba de él y casi me trajo llanto a los ojos. Estos son los hombres de nuestros días. Estos son los hombres que van a ir a la historia como los hombres que debemos de imitar, como los hombres que debemos estimar. No son perfectos. Yo viajé con R.C. Sproul. Yo sé que a él le gustaban los piratas, así que no puede ser perfecto y lo sabía yo. Pero escuche, aquellos que temen al Señor, ellos deben de ser los grandes. Aquellos que temen al Señor somos a los que debemos de seguir. Padres que proveen para sus familias y muestran liderazgo espiritual en el hogar. Madres fieles a sus maridos y que cuidan a su casa y su crianza, pero las personas que se santifican. ¿Y qué tal para modelo a seguir? Uno que jura por su propio daño y no cambia. En otras palabras, esta cualidad de la vida cristiana pone a los demás por delante de nosotros mismos. Así que debemos verlo en los Filipenses 2:3 y como dice que los que somos dignos de tener acceso al Dios, jurar por sí su daño. Usted entiende que si nosotros prometemos algo, si nos obligamos a algo o a alguien, entonces cumplimos incluso
aunque sea inconveniente, cuando nos cueste algo, cuando nosotros tenemos que hacer cambios radicales, nosotros somos gente de nuestra palabra. Nosotros mantenemos nuestros compromisos, incluso cuando tenemos la tentación de abandonarlos. Tenemos integridad, somos dignos de confianza, somos personas que damos nuestra palabra y la cumplimos. Cuando alguien promete algo, usted lo hace, aun cuando sale una oportunidad mejor, cuando alguien dice que va a ayudar en un ministerio y entonces le sale una oportunidad de algo más divertido y lo deja a un lado. Cuando hay una persona que entiende las responsabilidades bíblicas y las deja por alguna otra opción. Usted ve aquí, Jesús es nuestro ejemplo más grande. Él vino a esta tierra a buscar lo que estaba perdido. Usted entiende que Jesús pudo haber dicho que Él no quería venir, que Él no tendría que arriesgar ni estar aquí con nosotros. Él pudo haber llamado a 10,000 ángeles. Él no tenía en absoluto por qué venir, pero lo hizo. Y dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mantuvo el rumbo. Él sufrió un dolor y un sufrimiento horrible y murió para poder resucitar y vencer a la muerte y ofrecernos vida eterna. Ese es el ejemplo que debemos imitar. Nosotros estamos llamados a ser diferentes en niveles de sacrificio y servicio. Debemos de ser hombres y mujeres de integridad que mantenemos y siempre cumplimos nuestra palabra. Y regresamos al versículo 5, en el cual nos da una doble negativa. Dice, la gente que está buscando estar con el Señor, Él no da su dinero con interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Y Él está diciendo que aquí había gente que les estaba cobrando intereses injustos a los israelitas. Especialmente nosotros entendemos que cuando tenemos un préstamo simplemente complica más las cosas, nos crea más problemas. Pero el principio de lo que están hablando aquí es de que nos va a prevenir de que no podemos nosotros tomar ventaja de una persona, de alguien que no tiene, de lo que ellos están sufriendo y usarlo contra ellos. Hace muchos años yo recuerdo aquí que había una mujer, yo creo que en un parque, y una mujer que se cayó y el dinero se cayó de su bolsa y alguien lo agarró el dinero y corrió. Eso es de lo que estoy hablando. Este es el mundo en el que vivimos. Nosotros no tenemos que hacer eso. No podemos aprovecharnos de otros. Nosotros no vamos a tomar un soborno contra los inocentes. No debemos de usar el dinero o a los que tienen autoridad para influir de uno u otro modo, especialmente a alguien que no ha hecho nada malo. Usted ve, Jesús tuvo seis veces se presentó ante un juez. La gente de Dios debe de amar la justicia y la misericordia, debe de tratar todas las personas de manera equitativa y defender los derechos de aquellos. De otro modo, podían ser injustamente oprimidos. Y ahora le voy a hacer una pregunta muy importante a usted. ¿Cómo coincide tu vida con los preceptos que le he mencionado? Si usted los entiende todos, los ha perfeccionado, levante la mano. No se equivoque de esto. Este no es un examen de opción múltiple en el cual usted solo selecciona una opción de muchas. Bueno, yo creo que B la hago bien, las otras tampoco es como las cerraduras o las granadas de mano en las que la cercanía es suficiente. La realidad es que si usted abra bien sus oídos, si usted ha fallado en cumplir personal, perfecta y perpetuamente uno de estos estándares, su vida no es digna de estar en el monte santo de Dios. ¿Entiende eso? Usted no está calificado para estar en la presencia de un Dios santo. Verá, este salmo no es solo una descripción de los justos, de cómo somos o de lo que podemos hacer. Se trata de cuán justos debemos de ser para estar en comunión con Dios.
Y si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que ninguno de nosotros ha alcanzado estos estándares. Ninguno de nosotros, por sus propios méritos, ha podido o estará enfrente de un Dios santo. Paul Washer no se anda con rodeos cuando dice, a menos que una persona es un imbécil o su conciencia ha sido cauterizada más allá del uso, debe reconocer que no posee las calificaciones necesarias para ser aprobado ante el juez de toda la tierra. Pero David, ni este salmo nos deja aquí sin esperanza. Porque en adición de hacer estas preguntas, nos da unas respuestas con claridad. Nos deja una promesa muy especial al final del versículo 5. El que hace estas cosas permanecerá firme. Ahora usted está pensando, pero si acabas de decir que nadie de nosotros lo podía lograr. Y tiene razón, solamente una persona lo ha logrado y es nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todas las cosas y sin embargo, como dice Hebreos 4:15, Él no tenía pecado. Verá, en este salmo es realmente un resumen de su vida, no la nuestra. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Todos los que vienen a Él en arrepentimiento para el perdón de sus pecados y en fe, lo confiesan como el Señor y Salvador. Y es como vives una vida del Salmo 15. No piensas ni por un momento que este salmo es un medio para alcanzar o mantener la comunión con Dios. No caigas en la trampa del moralismo. En cambio, es una norma perfecta de justicia ganada por el Señor Jesucristo a través de su cambio. Y nos da un crédito a todos los que creemos. Esforzarse más para cumplir con los requisitos del Salmo 15 no es la forma en que debemos de responder al primer versículo. Mire bien, con la fe humilde es la forma en que debemos de responder. Y la promesa reconfortante aquí es que su ciudadanía en el cielo está justificada por la justicia perfecta de Cristo que le fue imputada solo por Él. Entonces, ¿qué necesitamos aprender aquí? ¿Debemos cristianos seguir la lista de atributos piadosos del Salmo 15? Definitivamente. Pero no como un medio para ser irreprensibles ante Dios. Aquellos que confían en Cristo tienen paz permanente con Dios a través de Él. En cambio, nuestra búsqueda de justicia debe de ser una forma de agradecer al Señor por su justicia perfecta, acreditada a nosotros solo por gracia, solo por fe. Gracias a Él, nunca seremos sacudidos ni movidos. Este salmo es un llamado a la justicia, un llamado a Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? ¿Quién puede morar y morar en la presencia de Dios para siempre? Solo aquellos que por justicia de Cristo son acogidos por el Padre. Y esa es la respuesta a esta pregunta crucial. Y si usted está sentado aquí y usted no ha puesto su fe en Jesucristo, si usted está dependiendo en algo más que no sea Jesucristo para su salvación, para justificarlo en frente de un santo Dios, usted nunca va a poder entrar al reino de Dios. Porque nosotros ponemos aquí cada semana, le presentamos lo mismo, que si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, que si usted no ha puesto su fe en Él, usted está en camino a una separación eterna de Dios. Así que lo que yo le voy a decir una vez más, que si usted nunca ha puesto su fe en Cristo, voy a estar aquí enfrente si me necesita. Yo quiero que corra aquí enfrente, que nos dé la oportunidad de decirle cómo usted puede venir de la oscuridad a la luz. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay hombre que venga al Padre si no es excepto por mí. No hay otro camino, no hay otra religión, no hay otro modo, no hay otro camino que tomar.
Yo estoy aquí, yo estoy segura que hay gente que no ha creído en el Señor. Esto no es para condenarlo, sino es más bien una llamada de piedad. Usted no sabe qué le trae, no sabe si llegará a casa. Hoy es su día de salvación. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, venga aquí, venga enfrente y será nuestro privilegio presentarle a Jesús. Padre, gracias por todo lo que tú haces, por tu amor, Señor. Tú hiciste ese sacrificio para separarnos del castigo que nos merecemos. Tú nos justificaste por Jesús, por su sangre, somos justificados. Y al hacer esto, tú nos has invitado a vivir una vida de esperanza. Y tú, Señor, deseas que vivamos una vida que nos santifica, que te da honor y gloria. Así que yo te digo, Señor, que nos ayudes a que no estemos tan consumidos con nosotros mismos, con cosas de la carne, tan casuales con nuestra vida cristiana, y que perdamos nuestro respeto. Y ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, a buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, y que nuestra vida sea un reflejo del que murió por nosotros para darnos la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén.